Octava entrega de esta serie, como decimos, dedicada a visitar castillos navarros, de la mano de Xavier Bañuelos, Egunon. Kaixo, Ahora. Egunon. Bueno, ¿a dónde nos llevas hoy, Xavier? Pues sí, en la anterior entrega nos fuimos a ver un castillo de frontera, ¿no? Porque nos fuimos a Asa. En esta ocasión nos vamos al centro mismo del viejo reino, muy cerquita de la capital. Estamos en Iruñerri, que es la cuenca de Pamplona, ¿no? Y concretamente al castillo de Tiebas. Bueno, vamos a, si te parece, situarnos más concretamente todavía en el mapa. Estamos a 15 kilómetros al sur de Iruña, justo debajo de la sierra de Alaich. Ya hemos estado por esta zona, cuando estuvimos también viendo el castillo de Elo Monreal, por ejemplo, ¿no? Pero hoy estamos en el municipio de Tiebas, Muruarte de Rata, la ciudad de Teobaldo, donde las encinas eran bellas. Bueno, ¿y cómo es esto de Teobaldo y las encinas? Pues por el nombre de los dos concejos del municipio, ¿no? Por un lado está Tiebas, que parece, deriva de Thibaut, el nombre en francés del rey Teobaldo II, y por otro lado está Muruarte de Reta, que viene del euskera, concretamente viene de Muru Arte de Reta, que podría traducirse, pues no sé, como algo así como fortificación o muro con abundantes encinas hermosas. La verdad es que si lo piensas es un hombre bastante sofisticado, ¿no? Que da dos claves. Por un lado, la presencia de la realeza, que se trataba cuando menos de, no sé, de un lugar atractivo pues por la belleza de su encinar. Lo digo en pasado porque es cierto que hoy en día del bosque de encinas la verdad es que queda poco, al menos en los alrededores inmediatos de las ruinas del castillo, ¿no? Pero de la realeza la verdad es que quedan unas ruinas fantásticas de lo que fue un fantástico castillo. También hay que decir, siendo honrados, que hay gente a la que el lugar donde se sitúa o donde se situaba el castillo le resulta poco atractivo. Pero la verdad es que a mí, que para estas cosas soy un poco peculiar, la verdad es que no me disgusta en absoluto. Bueno, curioso. O sea que resulta que al común de los Sí, mortales no le resulta atractivo, pero a Bañuelos Jauna sí. Explícalo. sí, a ver, no es del gusto de mucha gente porque, a ver, las ruinas están enmarcadas con el fondo de una cantera, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay que reconocer que, no sé, la cantera pues puede deslucir el contexto pues para mucha gente, ¿no? Pero claro, yo, que me gustan las ciencias de la Tierra, lo que veo es una serie de estratos horizontales de diferentes colores que además de la información que nos puede dar sobre la geología local, pues me parece chulo, la verdad, ¿no? Bueno, ya sabes, pues como dijo Campoamor, ¿no? Y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Sí, es como aquella canción del musical Cabaret, ¿no? Si la vieras con mis Sí, sí, ojos, ¿eh? Bueno, efectivamente. ¿y de qué color es el Hay cristal? ojos para todos, chico. Ya, efectivamente. Hay incluso ojos vagos. Lo digo porque hoy es el Día Mundial. En Ah, fin, mira tú. aquí enlazando con el comienzo del programa. ¿De qué color es el cristal con el que vamos a mirar al castillo de Tiebas? Que cada cual ponga el cristal el color que quiera, Ujú. pero nosotros vamos a hacerlo a través del color o los colores, si quieras, que elija nuestro maese castillero, ¿no? Que no es otro que Iñaki Sagredo, como ya es habitual en esta serie que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a saludar, ¿no? Iñaki Sagredo, Egunon. Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues todo tuyo, Eh, Xavier. ¿Qué hizo Iñaki? ¿Qué hizo? Siempre presentamos a Iñaki como el autor de la serie de libros Castillos que defendieron el reino, editado por Pamela. Pero esta vez, Robert, me vas a permitir que cambie un poquito el guión antes de ir a Tiebas, porque resulta que estamos de estreno. Tenemos libro nuevo, ¿no es así, Ujú. Iñaki? Sí, estrenamos un libro con la editorial Pamela, de Vascones al Reino, ¿no? El sistema un poco, hablando del sistema defensivo, pero también de detalles en nuestra historia desconocidos hasta la fecha, ¿no? Concretamente se titula De los vascones, o completamente, digamos, porque él ha dicho solamente una parte del título. De los vascones al reino, la historia menos conocida de Navarra, 778-1620. ¿Qué nos queda por conocer de la historia navarra? O si quieres de otra manera, ¿no será que se conoce, pero solo por quienes la estudiáis, sin haber trascendido cantidad de detalles y conocimientos al general de la población? Sí, lo que se pretende con esta publicación es eso, ¿no? Es hacer un análisis pues de momentos históricos, sobre todo referidos un poco también a los castillos, a su defensa, a la defensa del reino, pero también sacando a la luz datos que se desconocían, datos, por ejemplo, relacionados
con el protocolo un poquito de la defensa, por qué ocurrieron las cosas, ¿no?, en momentos dados, ¿no?, como por ejemplo datos que se conquistó el territorio occidental del reino, lo que sería Guipúzcoa, el Duranguesado o Álava, detalles de políticos, geopolíticos, también historias un poco que traspasan la leyenda, ¿no?, de los vascones, hablando de su sistema defensivo, o las propias mujeres vasconas que estuvieron en Córdoba intentando influir en los emires para que no atacaran al reino de Pamplona. En fin, hemos sacado todos los datos un poquito que la gente desconoce para mostrarlos al público y mostrar también esa historia que menos conocida es, ¿no? En el libro haces un recorrido por un periodo bastante extenso, que va desde los siglos VIII pues al siglo XVII. ¿Cuáles son las etapas en las que divides este tránsito histórico del reino? Pues se divide sobre todo en lo más desconocido, que sería el periodo de los vascones, en la época de la romanización, sobre todo esa defensa un poco a ultranza en los valles, en los desfiladeros contra los visigodos, los francos. Se analiza la batalla de Orreaga, se analiza también un poquito lo que era la relación con los musulmanes, y de ahí vamos avanzando prácticamente hasta la conquista de Navarra. O sea, realmente tiene varias fases, evidentemente. Las más interesantes quizás es lo más desconocido, sobre todo relacionado a la defensa, y también acabamos pues un poquito en la destrucción de los castillos, de cómo se produjo, lo que significó para los navarros. En fin, es un amplio recorrido desde el inicio de esa defensa arcaica en los Pirineos hasta el final, hasta la destrucción definitiva, ¿no? Y es un poco esa historia más desconocida, ¿no? Estamos hablando con Iñaki Sagredo, autor, entre otros, del libro Castillos que defendieron el reino y, en este caso, la historia menos conocida de Navarra, de los vascones al reino. Bueno, además de una visión histórica global, en el libro incluyes hechos muy concretos, ¿no?, episodios curiosos, y nos gustaría que nos pusieras al tanto de ellos para saber cuáles son esos capítulos tan desconocidos de la historia de Navarra que tú constatas en el libro. Pues fíjate, analizamos datos relacionados como cómo se defendió el territorio, que es bastante desconocido, cómo se produjo la conquista, por ejemplo, de toda la parte occidental del reino, de la costa, cómo fue el trasiego político que influyó en que, por ejemplo, esta parte del reino pues se conquistara y al fin y al cabo pues los vascos de un lado y otro quedaran marcados por una frontera política hasta la actualidad. Son detalles o datos muy importantes en nuestra historia que nos siguen marcando el día a día, ¿no? Analizamos, pues bueno, un poquito esa parte arcaica, ¿no? Por ejemplo, así me detengo en un punto, es las batallas que se produjeron con los musulmanes y cómo hubo esos protocolos que ejercían, y sobre todo aparecen en las crónicas musulmanas, del abanderado, del movimiento de las tropas del Abdarrahman III cuando se dirigió hacia Pamplona, hacia el reino de Pamplona, y eso que conllevaba, ¿no? También un poco conllevaba cómo se defendía la gente ante ese ataque tan importante. Y así nos vamos moviendo sobre la historia en esos puntos que es la defensa del reino y sobre todo mostrando esos detalles que ahora hay una cantidad de datos que me faltaría por describir, pero sin duda que el lector lo va a agradecer porque es que son muy visuales. Mostramos con fotografías de dron y planos pues referencias a los castillos y a esa defensa más desconocida, ¿no? Es que además dais datos como muy concretos y muy curiosos, como el mismo Abderramán III, que era hijo de Vasca, o dónde tuvo lugar la batalla de Roncesvalles, o la curiosidad por llamarlo de alguna manera, ¿no?, del matrimonio de Berenguela de Navarra con Ricardo Corazón de León, ¿no? Poca gente sabe que Ricardo Corazón de León se casó, aunque no creo que ni siquiera se llegó a consumar el matrimonio, con una princesa navarra. Es decir, que dais una serie de datos además que son curiosos y que pueden ser muy atractivos, ¿no?, para el común de la gente. Claro que sí. Es que, por ejemplo, lo que has comentado, el matrimonio de Berenguela con Ricardo Corazón de León, nos recordaremos los oyentes por las películas de Robin Hood prácticamente, pero fue rey de Inglaterra y Berenguela se convirtió automáticamente en reina de Inglaterra. Se casaron de camino prácticamente a lo que fueron la Tercera Cruzada. Y por cuestiones un poquito del destino fue en Chipre, porque una tormenta empujó los barcos hacia allí, ¿no? Esa relación que parece tan, bueno, pues es una anécdota de la historia de Navarra, influyó también en la conquista del reino, porque una vez que murió años más tarde Ricardo Corazón de León, pues Alfonso VIII atacó Vitoria, atacó toda la parte occidental, porque ya Sancho el Fuerte no tenía su principal valedor
que era defensivo, que era el Reino de Inglaterra, ¿no? O sea, todo ese trasiego de datos y de relaciones que ocurrieron en Casas Reales influyó sin duda en lo que fue la historia de Navarra, y eso es lo que mostramos. El libro acaba de salir, como has dicho antes, está editado también por Pamela, y ahora estás de presentaciones. ¿Dónde se puede conseguir? Supongo que en cualquier librería, ¿no? Sí, en cualquier librería, en la misma editorial Pamiela se puede encargar. Ahora mismo está la campaña de Noticias de Navarra, que también se puede llamar a Noticias de Navarra, y pedir un ejemplar, ¿no?, por su página web. O sea que es fácil de encontrar. En cualquier librería yo creo que en poco tiempo saldrá a la venta, ¿no? Buena fortuna para el nuevo libro. Es muy interesante, yo lo recomiendo. Pero si os parece ya volvemos a Tiebas. ¿Qué colores vas a poner al cristal para describir las ruinas del castillo, Iñaki? Pues, como has dicho muy bien, la cantera desluce un poquito, ¿no? Pero hay que intentar girar un poco la cabeza y vamos a darle un color rojizo del atardecer, porque ese atardecer con imaginación, pues esos colores rojizos reflejaban en los techos, en la techumbre que tenía el antiguo castillo-palacio, que ahora no queda nada, pero que sabemos por los datos que estaba construido con ladrillos de colores, ¿no? Vamos a buscar ese reflejo, que incluso ese reflejo podría también darse en lo que sería en el losado tan bonito que aún se guardan piezas de lo que fue el castillo, ¿no? Vamos a intentar dar ese prisma, diferenciar y sobre todo echar esa imaginación de cara a que sea atractiva esta visita, ¿no? Nos dicen por aquí, pero el castillo de Tiebas está en un alto muy estratégico y significativo, en mi humilde opinión. Justo el otro día, al entrar a Tiebas, me preguntaba si la bandera que ondea es la de Tiebas, la del castillo, varias interrogaciones. No sé si sabrías tú contestar a esto. Sí, bueno, es la Casa Champaña, es los principales impulsores de la construcción del castillo, para algunos es palacio, pero la documentación es clara y concisa que habla de Castillo de Tiebas, fueron los reyes Champaña, la Casa Champaña, que fue muy importante en lo que sería el reino de Francia en sus inicios y que un descendiente pues terminó siendo reino de Navarra, rey de Navarra, y ahí fue el linaje de Champaña y la bandera que ondea en el castillo, ¿no? También nos preguntan varios oyentes por el título del libro, que vamos a repetir, de los vascones al reino, la historia menos conocida de Navarra. Es en editorial Pamiela, ¿verdad? Bueno, una curiosidad. Nombres como Arista, García, Sancho, Enrique, Blanca, Catalina, enseguida los asociamos a la monarquía navarra, pero se ha nombrado también a Teobaldo II en relación a Tiebas, y no es la primera vez que aparece. Sin embargo, tengo la sensación de que son estos episodios realmente poco conocidos, ¿no? ¿Quiénes fueron los Teobaldos? Bueno, los Teobaldos fue una monarquía, como he dicho antes, del condado de Champaña, al norte de Francia, que entroncaron con lo que fue la Casa Real Navarra. Al producirse un hecho, Sancho VII el Fuerte no tuvo descendencia. De hecho, iba a dar el reino, iba a otorgarlo en herencia a Jaime I de Aragón el reino en caso de que muriera el rey navarro, ¿no? Pero se adelantaron, incluso el rey aragonés desestimó un poco esa posibilidad, y los nobles navarros eligieron a su sobrino Teobaldo, pues su hermana Blanca se había casado con un conde de Champaña. Y así Teobaldo I fue rey de Navarra y se dirigió a jurar los fueros hacia el año 1236. Así empezó lo que sería el origen de los Champaña en Navarra, y así empezó probablemente la construcción del castillo, ya pienso yo, en tiempos de Teobaldo I, ¿no? Por lo tanto, el origen del castillo de Tiebas se data en esta época de Teobaldo II, ¿verdad? Hemos dicho. ¿O de Teobaldo I? Pues yo te diría, Xavier, que más me iría por Teobaldo I, se dice sobre el final de su reinado, hacia 1250. ¿Por qué? Porque la construcción de un castillo semejante como el que tenemos en Tiebas implica mucho tiempo, coste de dinero y demás. Entonces yo creo que el proceso inicial comenzó con Teobaldo I, y sí que después se documenta mucho más con Teobaldo II, ¿no? Entonces de ahí un poco la rata que la gente siempre relaciona más con Teobaldo II su construcción, ¿no? Es que no estamos hablando de un castillo cualquiera, quiere decir que es un castillo que tiene ya un porte que lo diferencia de otros castillos que podemos ver en Navarra, ¿no? ¿Cuáles son estas características constructivas y arquitectónicas que lo diferencian un poquito de otros castillos? Pues básicamente la diferencia es en lo que es la morfología, es que es un edificio prácticamente, o sea, es como un gran bloque,
compuesto por 2 salas y un patio central que asemeja a un edificio grande, rectangular, de planta rectangular, y que tenía torres pequeñitas, circulares, llamadas torrelas, unas 11, o que incluso alguno comenta que podía tener alguna más, en sus ángulos en los contrafuertes. Tenían una misión defensiva, pero también ornamental. Como lugar era una residencia y tenía unas grandes naves, tenía una comunicación entre ellas a través de un porcheado central, incluso un pozo y un jardín, ¿no? O sea, realmente la documentación es súper extensa de lo que son los datos de reparación y de otros detalles, ¿no?, sobre lo que es el castillo-palacio de Tiebas, ¿no? Lo que es claro es que es una residencia real. Los reyes desde Carlos II, bueno, Teobaldo II, por supuesto, pero los demás reyes también estuvieron habitando en Tiebas, porque como hay que recordar al oyente, a los oyentes, el Pamplona en sí, Pamplona no era una residencia habitual de los reyes de Navarra. ¿Por qué? Porque por varias circunstancias, entre ellas porque el obispo de Pamplona casi tenía más poder, era un poder casi feudal, que los propios reyes, y los reyes siempre optaron por residir fuera de la ciudad, pues por comodidad y por un poco distanciarse un poco de la influencia política que podía tener el obispo. Es por eso que han residido en Tiebas, han residido en Tafalla, Monreal, Sangüesa y en Olite, por supuesto. Es que estamos hablando de un castillo que, según he podido leer, y bueno, incluso se puede observar, ¿no?, cuando ves las ruinas, tiene cierto estilo francés, pero también hay quien dice que pudo tener ciertas similitudes, ¿no?, constructivas con el castillo de Olite, salvando las distancias. Sí, sí. Si nos fijamos en Olite, vemos esas torres circulares con ese tejado cónico que antaño eran de plomo, y de hecho pues es semejante a lo que es el plano del siglo XIX que existe del castillo de Tiebas. Realmente el castillo, si fuéramos un poco, bueno, son teorías, ¿no? Unos dicen, o me adelanto quizás con la pregunta, ¿no? Unos dicen que habría que dejarlo tal como está, otros reconstruirlo porque tenemos todos los planos y realmente fue destruido en el siglo XIX por Espoz y Mina, ¿no? O sea, es unos datos que los tenemos ahí y que podríamos utilizarlos incluso para reconstruirlo. Hay mucha gente que incluso se anima a eso, ¿no? Pero claro, estamos entre los que dicen que las ruinas hay que conservarlas tal como están y dejarlo, pues que la historia pues vaya fluyendo, ¿no? Pero sí, evidentemente tiene una historia y tiene unas características que son muy interesantes, ¿no? Dentro de los castillos el panorama se diferencia totalmente con otros castillos como estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, ese debate la verdad es que es bastante recurrente, ¿no?, entre el conservar o el reconstruir. No vamos a entrar ahora ahí, pero lo que sí es cierto es que, bueno, lo acabas de comentar, ¿no? Fíjate, fue hasta el siglo XIX que fue cuando realmente se cae el castillo, se destruye. Bueno, claro, a lo largo de su historia, entonces, es un castillo que ha sufrido pues muchas vicisitudes, ¿no? Construcciones, destrucciones, reconstrucciones. Eso es, fíjate, ¿sabes? ¿Cuál ha sido su tránsito, ¿no? Su trayecto? Pues de eso es, de la Constitución tenemos datos amplísimos de los alcaides, de sus detalles, de las cámaras, reparaciones, elementos que son sorprendentes, que podríamos ver incluso cámaras secretas. Como detalle más interesante fue un archivo del Reino de Navarra y muchos documentos se perdieron cuando en 1378, en la guerra contra el rey de Castilla, el capitán Pedro Manrique ordenó quemar el castillo de Tiebas. Fue un hecho terrible para lo que sería no solo el castillo, la defensa y demás, sino para el patrimonio navarro porque perdimos documentos muy importantes de archivos que se encontraban en Tiebas y que posiblemente nos hubieran dado pues mucha solución a muchas dudas que tenemos en nuestra historia, ¿no? Se quemó ese Lo que archivo. podréis haber hecho los historiadores con esa Oh, documentación. sí, hay momentos de quema de archivos que, como ha pasado en Tiebas, pasó también con la Revolución Francesa. En Po se quemaron archivos y que nos falta documentación, pero sobre todo en ese archivo de Tiebas posiblemente hubiéramos encontrado muchos datos relacionados con lo que sería el territorio, por ejemplo, de lo que serían las tenencias o de lo que sería el reinado anterior a Sancho el Fuerte. O sea, hubiera sido una documentación impresionante, pero se perdió para siempre. Desde 1378 hasta prácticamente el siglo XV, a mediados, el castillo permanecía abandonado. No sabemos si fue por el tema económico, por otros temas, pero se mantuvo abandonado hasta que al final, en tiempos de Juan II y de Blanca de Navarra, se volvió a reconstruir, ¿no? Posteriormente, ¿qué ocurrió? Pues pasó a ser de los Beaumont, tuvo cierta posesión particular,
fue tomado también por los reyes de Navarra, al ser los beamonteses enemigos a la Casa Real Navarra, y posteriormente fue en la conquista de Navarra fue desportillado y reutilizado. De hecho, quizás el capítulo más significativo, aparte de todo lo que es el proceso medieval, que fue casi testigo directo en los tiempos de la reconquista o el intento de recuperación del reino en la batalla de Noain de 1521, porque fue prácticamente el cuartel general de Asparot, ¿no?, de las tropas legitimistas del reino de Navarra. Pero no se destruyó, porque si hasta el siglo XIX se mantuvo en pie. Eso es, se desportilló, se reutilizó. Se desportilló, claro, nos comentó, sí, luego en el siglo XIX sí que es cierto que incluso pues Espocimina utilizó los tejados cónicos de plomo para hacer bolas de arcabuz más bien de arcabuz o de fusilería para armamento propio, que utilizaban el plomo y lo fundían con moldes para utilizarlo para munición. Y bueno, poco a poco se fue desmochando, se utilizaron sus piedras como una cantera gratuita por los vecinos del lugar hasta hecha prácticamente lo que vemos hoy, ¿no?, que está prácticamente derruido. Pero que lo que se ve es bastante. Quiero decir que a mí me parece que es un castillo muy, muy, muy atractivo. Es decir, tiene en pie unas cuantas murallas, se ven perfectamente lo que fueron todas sus defensas, y luego además tiene un sótano que está perfectamente conservado. La verdad es que y te puedes meter sin ningún problema, y bueno, me parece un castillo de los que hay que visitar sí o sí, con cantera o sin cantera. Sí, es cierto, tiene una magia especial. El hecho de meterte en sus naves, que ves con unas paredes verticales de 13, 10 o 15 metros, dependiendo del punto que estés, y aún se ven partes del lucido blanco en su interior y dibujos de lo que pudo ser el enlucido interior, porque tenemos que recordar que es una residencia real y como tal pues tenía su ornamentación, ¿no? La verdad es que hay que imaginárselo, y me da pena porque en Navarra o en nuestro territorio somos muy poco dados a potenciar estos elementos. Hoy he estado, estos días he estado fuera un poquito en Segovia, Ávila, vale que estamos hablando de castillos que no han sufrido, vamos a hablar del Cardenal Cisneros, no han tenido ese tipo de desmoches, pero sí que es cierto es que tendríamos que tener más conciencia de potenciar turísticamente y sobre todo culturalmente de cara a nuestra historia este tipo de elementos. Los tenemos muy abandonados, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la ruta de los castillos hace años, la propusimos al gobierno de Navarra y se moría un poquito. Fíjate si podíamos, y en su día hablé con los alcaldes, saber de intentar las residencias reales unirlas con una ruta, como sería, por ejemplo, lo que estaríamos hablando de Olite, Tiebas, Monreal y Sangüesa, pero se quedó en Agua de Borrajas. Es que es una pena. El potenciar estos lugares es como una rueda. Al final lo que animas es a que se vaya cuidando y avanzando un poco en su consolidación y en su potencia turística, ¿no? Nos falta ese paso, nos falta sin duda el darle un empuje a estos elementos, ¿no? Bueno, pues a ver si al menos efectivamente estás... Que tiene que animarse. Claro. Y bueno, si este tipo de especiales que protagonizamos en programas como Más que Palabras, si pueden servir para algo, precisamente puede ser para eso, ¿no? Para llamar la atención sobre este tipo de atractivos, no solamente turísticos, sino también históricos, que deberían de ser preservados y deberían de ser potenciados, efectivamente. Y si pones de ejemplo Segovia, ¿qué podríamos decir si miramos hacia arriba en lugar de hacia abajo, ¿no? El respeto y el cuidado que tienen con los castillos en Nafarroa. Bueno, en Nafarroa quiero decir en Francia, en el Estado francés. Iñaki Sagredo, Xavier Bañuelos, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado a conocer a muchos este castillo de Tiebas. Hasta una nueva ocasión, agur. Venga, agur va.